Gracias por acompañarnos en esta tarde en la que tenemos de invitada a la profesora María Gabriela Colmenares, profesora de la Escuela de Artes. En este momento además tiene la responsabilidad de dirigir el ININCO. ¿Hasta cuánto tiempo tienes? En la dirección del ININCO, no, desde junio. Desde junio, exacto. Está allí dirigiendo uno de los institutos más importantes de la Universidad Central de Venezuela y hoy está aquí acompañándonos porque va a compartir su investigación en torno a un tema que ha causado sensación en las redes y en los comentarios que nos llegan también por correo cuando la gente se inscribe. Parece que algo en la memoria se nos mueve con este tema, algo afectivo también. Tal cual. Yo le voy a dar, por favor, los que están aquí en la sala, recuerden poner sus teléfonos en silencio o bajarle el volumen para no interrumpir a María Gabriela durante su intervención. María Gabriela, gracias por estar acá. Gracias. Es un honor tenerte acá en nuestras sesiones de conferencias FCU. Gracias. Entonces, comienzo. Sí, cuando quieras. Ok, bueno, si yo, en primer lugar, lo que quisiera hacer es agradecer a todas las personas que investigaron sobre este tema del cine de las petroleras antes que yo. No son muchas personas, pero el trabajo que hicieron fue significativo y me sirvió a mí de base para arrancar con el mío. Esas personas son Ambreta Marroso, mi maestra, porque la primera mención que yo leí en algún lugar de las películas de las petroleras fue en una filmografía preliminar que había hecho ella del cine venezolano en una publicación justamente del ININCO. Después están María del Carmen González y Carolina Aguilarte, que hicieron una tesis de licenciatura de la mención cine de la Escuela de Arte sobre la unidad fílmica de la Creole, y Ofelia Filloy, que hizo también su tesis de licenciatura, pero sobre la unidad fílmica de la Shell de Venezuela. Y en último lugar, al doctor Miguel Tinker Salas, porque él tiene un libro de historia social y cultural de las petroleras aquí en Venezuela que realmente pone en contexto todo, tanto lo que yo hice como lo que hicieron Ambreta Marroso, María del Carmen, Carolina y Ofelia. Entonces, todas esas personas les tengo que agradecer porque sobre el trabajo de ellos construí yo el mío. Vamos a comenzar. Si quieres pasamos de lámina. La primera pregunta es, ¿qué es el cine empresarial y cómo lo ha empleado la industria petrolera global? Entonces, aquí tenemos que recordar que el petróleo se le han atribuido poderes inmensos, casi mágicos, ¿verdad? Benignos o malignos, dependiendo de la perspectiva. Y se ha considerado como una supermercancía capaz de determinar la vida económica, social, política y cultural. La industria petrolera, por su carácter global y su inmenso poder durante el siglo XX, fue tildada de colonialista e imperialista y enfrentó fuertes cuestionamientos, especialmente durante los procesos descolonizadores posteriores a la Segunda Guerra Mundial, en África y en Asia. Para hacer frente a la opinión pública desfavorable, tanto en las naciones exportadoras como en los países capitalistas avanzados, las corporaciones petroleras idearon estrategias de relaciones públicas para presentarse como aliadas de los estados, de las élites en el poder y el conjunto de la sociedad. Esto con base en una imagen, vamos a representarnos por un momento un oleoducto bidireccional, ¿verdad? En el que el crudo transportado por las compañías fluye desde las naciones exportadoras hasta los países capitalistas avanzados. Y desde los países capitalistas avanzados retorna, ¿verdad?, bajo la forma de renta, progreso y modernidad. Entonces, con esa estrategia, las transnacionales petroleras se autoatribuyeron el rol de agentes modernizadores en las naciones exportadoras, aliándose al Estado, ¿verdad? Por ejemplo, como en Venezuela, en Kuwait, en Irak y Nigeria. Para hacer esto, ¿verdad?, pusieron al servicio de sus departamentos de relaciones públicas todo un dispositivo de medios y discursos integrado por campañas publicitarias, noticieros radiales y noticieros cinematográficos, revistas corporativas, campañas educativas y un largo etcétera. Entonces, aquí es donde entra en juego eso que yo llamo el cine empresarial. Si puedes pasar la lámina, por favor. Entonces, ¿qué es el cine empresarial? El cine empresarial es un
conjunto de películas no ficcionales producidas o encargadas por las organizaciones industriales en el marco de sus prácticas, medios y discursos corporativos. Las películas empresariales no son publicidad, o sea, no hacen publicidad directa ni de productos ni de servicios de las empresas, pues la persuasión de la publicidad es percibida como manipulación de las audiencias. De allí que los usos los usos empresariales del cine incluyan géneros y subgéneros del cine no ficcional como el documental, el cine educativo y el cine científico, entre otros. En la industria petrolera, este cine construye una imagen de la actividad petrolera en función de los propósitos corporativos, pero sintonizándolos con los intereses culturales y sociales de las naciones exportadoras. Te voy a interrumpir. Tienes que usar este aparato de uso. Yo tengo que usar. Para que te escuchen atrás. ¿No me oyen atrás? Okay. ¿Ahora sí me oyen? Chévere. Yo sabía. Entonces, seguimos en la misma lámina. Sí. Los filmes empresariales buscan traducir los discursos a prácticas. También documentan las prácticas y propician la retroalimentación para que las organizaciones industriales puedan adaptarse a los cambios. Especialmente en el caso de la industria petrolera, este cine enfatiza los complejos vínculos entre lo visual, el poder, la organización y la modernidad. La siguiente lámina, por favor. Si tomamos en cuenta que durante buena parte del siglo XX, 7 corporaciones llegaron a controlar cerca del 92% del mercado y las reservas petroleras mundiales, y que dichas empresas emplearon extensamente el cine dentro de sus constelaciones de medios y discursos corporativos, podremos hacernos una idea del alcance global de los usos del cine en esta industria, que es la industria petrolera. O sea, todas las compañías que aparecen allí, sus filiales en muchos países del mundo, emplearon el cine como recurso empresarial. Entonces, los usos empresariales del cine y otros medios en la industria petrolera vienen dictados por las estrategias de relaciones públicas de las compañías, así como por su manejo de las relaciones laborales. Tales estrategias varían de acuerdo con la división internacional del trabajo y la naturaleza entre las naciones capitalistas avanzadas y las naciones exportadoras de petróleo. De allí las diferencias entre el cine empresarial producido en las sedes centrales en Europa y Estados Unidos, de grandes corporaciones, petroleras, y el cine empresarial producido en las sedes locales de las naciones exportadoras, como Venezuela, Egipto, Nigeria, Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita, India y otras. En Gran Bretaña, por ejemplo, Shell y British Petroleum emplearon el cine empresarial para crear un aura de prestigio basado en su dominio de la ciencia y la tecnología y en su capacidad de exploración. Todo esto para promover su reputación entre las audiencias británicas y europeas. En los Estados Unidos, el American Petroleum Institute, una asociación comercial de las petroleras, a través del Oil Industry Information Committee, promovió el uso del cine en campañas nacionales de relaciones públicas con películas como The Last 10 Feet, que es de 1949. En la década de 1950 se tambaleó el primer régimen del petróleo, en el que las llamadas 7 hermanas habían dominado el mercado y los países exportadores mediante un acuerdo que mantuvo los precios del crudo altos y estables durante décadas. A partir de 1954, las llamadas 7 hermanas fueron perdiendo progresivamente el control del mercado, mientras las naciones exportadoras fortalecieron su capacidad para pactar con las compañías petroleras y aumentar sus porcentajes de ganancias. En el caso de Venezuela, esta tendencia se había iniciado en 1943 durante el gobierno de Isaías Medina Angarita con una nueva ley de hidrocarburos y del impuesto sobre la renta, que condujo a un acuerdo para distribuir las ganancias 50-50 entre el Estado y las compañías petroleras. Siguiente lámina, por favor. En medio de estos cambios, las petroleras modificaron sus acuerdos con los estados nacionales, así como sus prácticas socioespaciales y organizativas, y fortalecieron sus departamentos locales de relaciones públicas. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la producción de cine empresarial en las naciones exportadoras se hacía desde las casas matrices en Europa y Estados Unidos. Estos enviaban a sus propios equipos de cineastas o contrataban a productoras externas que viajaban a las naciones exportadoras y regresaban con el material filmado para hacer la postproducción.
A partir de 1948, Shell comenzó a establecer unidades fílmicas en las naciones exportadoras como Venezuela en 1952, Egipto en 1954, India en 1955 y Nigeria en 1959. La Anglo-Iranian Oil Company, posteriormente British Petroleum y sus filiales en Irak y Kuwait hicieron lo mismo. Aquí en la imagen están viendo justamente una publicidad de las películas de la Iraq Petroleum Company del año 53, 54, si mal no recuerdo. Okay. Siguiente lámina, por favor. Entonces, bueno, ya vamos a entrar en materia, ¿verdad?, con el cine empresarial de la Creole aquí en Venezuela. Las prácticas, medios y discursos de las compañías petroleras en Venezuela estuvieron marcados por las exigencias del capitalismo mundial y el mercado petrolero, pero también por la necesidad de las compañías de seguir los nuevos parámetros establecidos por el Estado venezolano en 1943, al tiempo que buscaban proteger sus inversiones en Venezuela y prolongar su permanencia en el país. Detrás de todo esto había un fantasma para las compañías. Ese fantasma era el de la nacionalización y expropiación de los activos de Shell y Standard Oil en México en el año 1938, anterior a la oleada nacionalista que recorrió el Medio Oriente tras la Segunda Guerra Mundial. Para conjurar este fantasma, las compañías petroleras pusieron en práctica una estrategia que asociara el progreso de Venezuela con el moderno estilo de vida derivado del petróleo, en buscar que la sociedad venezolana asumiera la industria petrolera como un proyecto nacional y como un modelo para amplios grupos sociales como las élites políticas y económicas, las clases medias, los intelectuales, los académicos y los artistas. Al hacer esto, se creó una fuerte asociación entre los intereses de las compañías petroleras y el bienestar de la nación venezolana. Dicha estrategia no se implementó únicamente en Venezuela, se implementó en muchas otras naciones exportadoras. Siguiente lámina, por favor. Una de las claves de la estrategia de las compañías estuvo en incorporar a la idea de sembrar el petróleo. Una de las claves de esta estrategia de las compañías estuvo en incorporar la idea de sembrar el petróleo planteada por el escritor Arturo Uslar Pietri en un artículo de prensa de 1936. Esto supuso que las petroleras se alinearan con el nacionalismo moderado que venían manifestándose desde la muerte de Juan Vicente Gómez en los discursos políticos, gubernamentales e incluso empresariales. Para ello, eso ya lo dije, exacto. Entonces vincularon la idea de sembrar el petróleo con el pensamiento modernizador de la posguerra y al hacer esto, las compañías petroleras se presentaron como agentes modernizadores. Siguiente lámina, por favor. La Creole Petroleum Corporation se creó en este contexto en 1944 como resultado de la fusión de los principales intereses de la Standard Oil en Venezuela. Las compañías que constituyeron la Creole fueron la Standard Oil Company de Venezuela, que comenzó actividades aquí en Venezuela en 1921, la Lago Petroleum, que había comenzado sus actividades en Venezuela en 1923, y el Creole Syndicate, que había comenzado sus actividades en 1920. La política de relaciones públicas de la nueva Creole Petroleum Corporation orquestó una constelación de medios, tecnologías y discursos integrada por, siguiente lámina, campañas publicitarias de prensa, radio, cine y posteriormente televisión, vínculos estrechos con la prensa venezolana, patrocinio a programas de radio como el noticiero El Reporter Eso y el programa Aplauso al Mérito y posteriormente programas de televisión como El Farol TV y El Observador Creole. Siguiente lámina. Además de eso, apoyo y patrocinio económico a iniciativas privadas y actividades filantrópicas a través de la Fundación Creole, creada en 1956, revistas como Nosotros, dirigida a la fuerza laboral de la compañía, y El Farol, dirigida a sectores más amplios de la sociedad venezolana. Siguiente lámina, por favor.
Programas de apoyo a la educación mediante construcción de escuelas, formación para maestros, material divulgativo sobre el petróleo, programas de becas universitarias y finalmente la producción de películas empresariales. Puedes pasar a la siguiente lámina. Aquí en esta lámina tenemos, ¿verdad?, las dos revistas corporativas de la Creole, que son Nosotros, que iba dirigida al personal de la compañía, la fuerza laboral, y la revista El Farol, que es una revista que es referencia tanto del diseño gráfico como de la cultura venezolana, y entre sus directores estuvo, por ejemplo, Alfredo Armas Alfonso. Entonces, la revista El Farol es realmente, desde el punto de vista cultural, es un legado importantísimo de la Creole en Venezuela. Siguiente lámina. Ok. Y aquí tenemos una muestra de publicaciones corporativas. La Creole sacaba todos los años unos reportes anuales, una versión en inglés, una versión en español, y a su vez sacaba folletos que describían distintas actividades de la compañía. En este caso tenemos el folleto Creole en acción. Siguiente lámina. Otra área eran las publicaciones sobre la vida en los campos petroleros. En este caso hay un folleto sobre los campos de Tamara y Jubibana, que estaban recién inaugurados, y el folleto explica las ventajas de la nueva forma de convivencia en los campos petroleros, una vez que los campos petroleros dejaron de ser cerrados y segregados del resto de las poblaciones circundantes, al pasar a los campos petroleros abiertos integrados a las comunidades. Y bueno, la otra imagen es la portada de un contrato colectivo de la Creole, que creo que es del año 66. 66. Del año 66, exacto. Ok, siguiente lámina, por favor. Ok. González y Guilarte, en su tesis sobre la unidad fílmica de la Creole, mencionan que el grupo Standard Oil fue el que encargó la primera película hecha por las compañías petroleras en Venezuela. Se la encargó a una productora estadounidense llamada Republic Pictures. Esa película fue Venezuela 1937. He buscado esa película por todas partes y no he podido encontrar una copia, tampoco he encontrado otras menciones a ella fuera del trabajo de González y Guilarte, o sea que ahí hay todo un terreno por explorar, a ver si en verdad se hizo esa película y si se conserva alguna copia. En todo caso, la Creole, tras la fusión de 1944, de los intereses del grupo Standard Oil bajo su denominación, tomó la iniciativa para organizar aquí en Venezuela la producción de películas empresariales. Entonces, en 1946, la Creole contrató a la productora estadounidense Princeton Film Center para que hiciera un estudio de mercado en Venezuela. El resultado del estudio fue el informe A Motion Picture Program for the Creole Petroleum Corporation, emitido en Princeton, New Jersey, en febrero de 1947. Las recomendaciones de ese informe fueron la guía para la creación y el funcionamiento de los programas fílmicos de la Creole entre 1947 y 1968. El primero de estos programas fue justamente el Comité Fílmico de la Industria Petrolera. Siguiente lámina, por favor. Okay. El Comité Fílmico de la Industria Petrolera es el resultado del informe de la Princeton Film Center, ¿verdad? En él justamente se le recomienda a la Creole crear ese comité, pero no solamente, o sea, integrado por la Creole y por el resto de las compañías que tenían actividades en Venezuela para ese momento, es decir, la Shell, la Mene Grande, la Pantepec, la Socony Vacuum, Venezuela Atlantic Refining, North Venezuelan Petroleum, Richmond Exploration, Texas Petroleum y Phillips Venezuela. O sea, eran todas las compañías petroleras que tenían actividades aquí en Venezuela se unieron y conformaron el Comité Fílmico de la Industria Petrolera. Siguiente lámina, porfa. Ok. El Comité Fílmico de la Industria Petrolera fue un plan piloto de producción de películas para la industria petrolera, con un plan de producción, distribución y exhibición a corto plazo. Su estructura era muy sencilla. Tenía un presidente, que era K.E. Cook, que pertenecía a la Creole, un director ejecutivo, Raimundo Molina, que también era de la Creole, y dos integrantes más, Luis Alcalá Sucre, de la Mene Grande, y Ernst E. Branch, de la Shell.
El predominio de la creole en el comité es evidente, tanto en la autoridad como en las responsabilidades y en la inversión asumidas. En el informe que le entregó la Princeton Film Center a la creole, se propuso emplear el cine como medio de comunicación de la industria petrolera con su personal y con la sociedad venezolana. Fíjense que siempre tenemos esas dos vertientes, es decir, una vertiente interna dirigida a la fuerza laboral de las compañías y una vertiente externa que busca conectarse con el resto de la sociedad venezolana, incluyendo las élites gobernantes y amplios sectores de la sociedad. Entonces, para lograr esto, propuso un programa fílmico dividido en dos ramas. En primer lugar, películas dirigidas al público en general y, en segundo lugar, películas dirigidas a la fuerza laboral de las compañías. El comité fílmico encomendó la producción de varias películas dirigidas al público en general a la Princeton Film Center y a la Shell Film Unit de Londres. Estas películas debían ser documentales sobre aspectos de la vida venezolana relacionados con el petróleo, partiendo del supuesto de que el petróleo intervenía en casi todos los aspectos de la vida nacional. Las películas debían estar bien hechas y su contenido debía mostrar las virtudes de la vida moderna asociadas a la industria. Según el informe de la Princeton Film Center, la industria petrolera actúa de acuerdo con los intereses de la nación, es abierta y comunicativa, contribuye al bienestar de los venezolanos, es justa y progresista en las relaciones con su fuerza laboral, es democrática, meritocrática e impulsa la movilidad social ascendente. Entonces, esas eran las virtudes de la industria que se buscaba proyectar con esta producción fílmica. Para lograr estos objetivos, las películas debían ser educativas y entretenidas, tomando en cuenta las características y las preferencias del público venezolano. Debían ser sencillas y apoyarse en imágenes y emociones más que en la palabra y la lógica. No debían ser enfocadas como publicidad, pues no perseguían un beneficio comercial. Con base en estos lineamientos, el comité fílmico se propuso hacer 7 películas entre 1948 y 1950, utilizando equipos modernos para la producción y postproducción cinematográfica y personal técnico especializado traído de Estados Unidos o de Inglaterra. En lo concerniente a la inversión en equipos de infraestructura, el comité fílmico le encargó la producción de sus películas a la Princeton Film Center, que vino a Venezuela contratada por la creole, mientras que la Shell trajo a la Shell Film Unit de Londres para participar en el programa. Ambas productoras se trasladaron a Caracas con sus propios equipos, incluyendo sofisticadas unidades eléctricas y de sonido y trailers de producción de la Princeton Film Center. Siguiente lámina. El Comité Fílmico de la Industria Petrolera hizo 6 películas de las 7 que inicialmente había planificado. 5 de ellas quedaron agrupadas en una serie llamada Venezuela en Marcha. Estas películas fueron Horizontes Nacionales y Las Bases del Progreso, que fueron producidas por la Shell Film Unit de Londres, bajo la supervisión de la Shell. Y luego tenemos 3 películas más que son Con Salud Venceremos, que es una película sobre el sistema, los avances en materia de salud en Venezuela, Diversiones Populares, que tiene que ver con folclore venezolano, y Vialidad, Símbolo de Progreso, que es una película que trata un poco de mostrar las ventajas de la modernidad a través de la construcción de vialidad y sistemas de comunicación en toda Venezuela. Como dije, las 2 primeras fueron producidas por la Shell Film Unit y las 3 restantes por la Princeton Film Center. El costo de esta serie fue aproximadamente $800,000, incluyendo gastos de producción, distribución, copias, publicidad y otros. La otra película que no formaba parte de la serie Venezuela en Marcha era Ritmo Folclórico Venezolano, que costó aproximadamente $7,500, incluyendo los gastos en copias, folletos publicitarios y exhibición. Todas las películas se filmaron entre 1948 y 1949 y sus guiones y narraciones se hicieron en inglés y en español, con la sola excepción de Con Salud Venceremos, que solamente se hizo en español. Siguiente lámina. Bueno, ahora les voy a mostrar una serie de imágenes de Vialidad, Símbolo de Progreso, o Arteries of Progress en su versión inglesa. Y bueno, voy a hablar un poco de la película porque la analicé extensamente.
Vialidad Símbolo de Progreso es un filme educativo del Comité Fílmico de la Industria Petrolera que se estrenó en 1950 durante el gobierno de la Junta Militar. Este filme argumenta la importancia de las vías de transporte para Venezuela como nación moderna, enfatizando la construcción física del país con participación del Estado y la industria petrolera, las conexiones transnacionales y la unificación de la nación gracias al incremento en la circulación y la movilidad. Con esto se inscribe en la temática modernizante de la serie Venezuela en Marcha, el desarrollo económico, los avances en política sanitaria y la construcción de obras de infraestructura. El modelo de nación moderna que representa Vialidad Símbolo de Progreso puede interpretarse desde el pensamiento modernizador que tomó forma en la posguerra. En sus primeras imágenes, el film promete narrar cómo el país abandonó el modo de vida tradicional para ingresar a la modernidad gracias a la nueva red nacional de transporte que facilitaba la movilidad, la circulación y el intercambio. Los nodos de esta red son Caracas y las regiones vinculadas a las industrias extractivas que son petróleo, minería y explotación de bosques. Uno de los temas centrales del film es la transformación urbana de Caracas y la construcción de vías, puertos y aeropuertos. Este proceso se representa en la película a través de la construcción de dos obras emblemáticas, la Avenida Bolívar y la Ciudad Universitaria. El montaje de esta secuencia se yuxtapone a la construcción de estas obras el montaje de esta secuencia yuxtapone la construcción de estas obras a imágenes de la Caracas de fines del siglo XIX. Calles céntricas tradicionales, estrechas y pensadas más como espacios de encuentro y de reunión que de tránsito masivo, desaparecen para dar paso a amplias avenidas destinadas a la circulación de vehículos y a la contemplación en perspectiva del trazado y la arquitectura modernos. El discurso fílmico muestra la construcción como una industria que se alimenta de insumos, maquinaria y tecnología importados, transportados a Caracas desde el puerto de La Guaira. Estas importaciones se financiaban con dólares baratos, producto de la renta petrolera. En otra secuencia se representa la construcción de una carretera interurbana. De un paisaje natural selvático se pasa a una carretera en un montaje rápido y breve. La música de la velocidad de corte en la sucesión de planos, la acción de la máquina y el trabajo de la fuerza laboral le imprimen a la escena el ritmo del progreso y la modernidad instantáneos. En otra secuencia se muestra la construcción de puertos y aeropuertos. Esta retórica de la construcción muestra la ampliación del puerto de La Guaira acompañada de una música rítmica que enfatiza la idea de velocidad y flujos incesantes. Otro tema es la relación entre circulación, movilidad e intercambios económicos. Vialidad Símbolo de Progreso representa la circulación y la movilidad inextricablemente vinculadas a la urbanización y la modernidad. El crecimiento de Caracas se representa como resultado del incremento en los flujos de tecnologías, materiales y maquinarias importados a Venezuela. Dicho crecimiento, a la vez, motiva la construcción de nuevos y amplios ejes de circulación urbana como la Avenida Bolívar. La capital aparece como un nodo que recibe importaciones de todo el mundo y flujos de personas y productos desde el interior del país. Nuevas rutas de transporte terrestre y aéreo cubren las necesidades de la Caracas moderna. Las conexiones marítimas y fluviales a través del puerto marítimo de La Guaira y el fluvial de Ciudad Bolívar forman parte de estos flujos. Las importaciones y la circulación de productos y mercancías se representan como evidencias de la prosperidad y el progreso de la Venezuela petrolera, definitivamente inscrita en el capitalismo mundial. El petróleo, el hierro, el oro y los diamantes se exportan mientras ingresan al país toda suerte de productos y bienes de consumo a través de aeropuertos y puertos internacionales. La unificación de la nación a través de la vialidad y las rutas aéreas, marítimas y fluviales se vincula a la movilidad espacial y social de sus ciudadanos. En Vialidad Símbolo de Progreso, las nuevas carreteras facilitan el desplazamiento de personas entre ciudades y pueblos, jóvenes que se desplazan a la capital para estudiar en la universidad, comerciantes que expanden sus negocios más allá de su propia localidad. Todas las clases sociales confluyen en el transporte público urbano e interurbano. La información tiene mayor cobertura y fluye con mayor rapidez por todo el territorio nacional.
Las nuevas vías de transporte agilizan las comunicaciones y cumplen la promesa de movilidad geográfica y social de la modernidad. Transporte eficiente de personas, circulación de bienes y servicios, abastecimiento de mercados y flujo de información. Estos temas, a su vez, transcurren por dos ejes transversales. En primer lugar, la modernización como tránsito de la sociedad tradicional a la sociedad moderna, es decir, como un proceso de evolución lineal del pasado al presente. Y en segundo lugar, el aporte de la industria petrolera a la producción moderna del espacio en Venezuela, pues las compañías construyeron vías de acceso a lugares remotos en los que instalarían sus campos petroleros. La industria petrolera no solo se representa a sí misma como agente modernizador, sino que también representa al petróleo como premisa de la modernidad y base del progreso de Venezuela. Siguiente, por favor. Paralelamente a la producción para el Comité Fílmico de la Industria Petrolera, Creole le encargó dos documentales a la Princeton Film Center. Venezuela elige su destino, sobre las elecciones de 1947, en las que por primera vez los venezolanos ejercieron el voto directo y universal para elegir al presidente de la República, y Curioseando en la selva venezolana, una película a color sobre la flora y fauna del Parque Nacional Henri Pittier. Venezuela elige su destino fue una de las 7 películas que inicialmente proyectó filmar el Comité Fílmico, pero quedó fuera por desacuerdos sobre su temática entre todas las compañías que integraban el comité. La Creole entonces la asumió como un proyecto propio. Una vez terminada, no se pudo estrenar por el golpe de Estado que derrocó al presidente Rómulo Gallegos a fines de 1948. Siguiente lámina, por favor. Y entonces, bueno, les voy a echar el cuento de Venezuela elige su destino. La película se llama Venezuela elige su destino, narración fotográfica de las elecciones de 1947. Esta película se presenta como un documental sobre la primera elección presidencial con voto universal y directo en Venezuela. Venezuela elige su destino recorre con entusiasmo la campaña electoral de 1947, las votaciones en todo el país, el conteo de votos, el anuncio de los resultados a escala nacional, la proclamación del nuevo presidente electo en el Congreso y las ceremonias de transferencia de mando a inicios de 1948, con todo su protocolo oficial. Al contrario de la mayoría de las películas empresariales, Venezuela elige su destino no registra eventos o celebraciones corporativas ni el desarrollo de nuevos productos, sino un proceso político de trascendencia nacional. Es un film único y atípico dentro de la filmografía empresarial de la industria petrolera, pues su tema es político, a pesar de que las compañías evitaban en sus medios y discursos pronunciamientos explícitos sobre la política nacional. Uno de los temas que atraviesa la representación de las elecciones presidenciales del 47 en este film es la relación entre democratización, espacios públicos y medios de comunicación masiva como factores de unificación nacional. Los espacios públicos aparecen como escenarios de participación de la sociedad civil en la política, en los grandes centros urbanos y también en las pequeñas ciudades e incluso en las comunidades no urbanas. En estos espacios, el documental muestra calles llenas de votantes haciendo fila para ingresar a los centros de votación, ejerciendo así la ciudadanía nacional. La jornada electoral se representa como un proceso integrador y unificador de la comunidad imaginada. Siguiente lámina, por favor. La representación del proceso electoral vincula el espacio público con la esfera pública. Los medios masivos, la prensa y la radio, se representan como prolongaciones virtuales de los espacios públicos en tanto funcionan como espacios de debate y de ejercicio de las libertades ciudadanas. A través del discurso de Rómulo Betancourt sobre la libre participación política de las masas en las elecciones presidenciales, el montaje de una escena asocia varios espacios individuales y colectivos en los que ciudadanos orgullosos muestran sus dedos entintados a la cámara, como prueba de haber votado. Este espacio público imaginado, virtual, fílmico, acoge una pluralidad de opiniones políticas, individuales y programas ideológicos partidistas, y es atravesado por el ejercicio de los derechos del pueblo, el nuevo sujeto político. La divulgación inmediata de los resultados electorales a través de la radio alcanza el ámbito doméstico en el que las familias se reúnen alrededor de la radio a seguir la totalización de los votos estado por estado. Siguiente lámina. Más adelante,
El film narra la toma de posesión de Rómulo Gallegos en la sede del Poder Legislativo. En las plazas y calles, espacios públicos por excelencia, los ciudadanos se reúnen a oír el discurso inaugural del nuevo presidente. Los altoparlantes amplifican el discurso que se pronuncia en el interior del Congreso. La radio lo transmite masivamente a escala nacional para alcanzar todos los espacios públicos y privados. Este espacio público imaginado es un espacio de participación para las masas, de cohesión social y ciudadanía nacional, y congrega a los ciudadanos y acoge la pluralidad en un día de significación nacional, política e histórica. A través de la radio, las clases populares siguen el discurso en calles y plazas, mientras las clases medias urbanas lo hacen desde sus hogares. El discurso de Gallegos unifica a distintos sectores de la sociedad. Es el proyecto policlasista de Acción Democrática. En resumen, el film destaca los principios y valores de la democracia liberal. Soberanía popular ejercida a través del voto directo y universal para elegir un gobierno autónomo, elecciones libres y competitivas, pluralismo político, igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, presencia de un árbitro imparcial que garantiza la transparencia y la confianza en el proceso y separación de poderes. La democracia, así entendida, es el modelo de gobierno de una nación moderna y las elecciones presidenciales actualizan entonces la unidad de la comunidad imaginada. ¿Quieres agua? Por favor. Ay, gracias. 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 Bueno, sí. ¿Vieron qué película tan bonita? El plan de distribución del Comité Fílmico, coherente con la audiencia prevista para sus películas empresariales, buscaba una amplia cobertura nacional a través del circuito comercial de cine. Luego de un estudio sobre las principales empresas distribuidoras, el comité firmó contratos con 2 compañías. La primera de ellas fue la distribuidora Salvador Cárcel, a quien se le asignó la distribución de las copias en 35 milímetros por su cobertura del 95% de las ciudades con salas de cine, que equivalía al 70% de las ciudades del país. La segunda distribuidora fue la distribuidora fílmica venezolana, encargada de distribuir las copias en 16 milímetros. El contrato firmado entre el comité y los distribuidores especificaba que la distribución sería sin costo para los exhibidores comerciales o privados y que estaría supervisada por el director ejecutivo del comité. A su vez, las distribuidoras garantizarían la gratuidad absoluta para el público en las proyecciones privadas y vigilarían que las exhibidoras no elevaran demasiado el costo de las entradas en las funciones comerciales que incluyeran las películas del comité. Pasando a la exhibición, el contrato con las distribuidoras comerciales que firmó el Comité Fílmico parece haber sido exitoso, pues sus películas lograron exhibirse en buena parte del país. La serie Venezuela en Marcha tuvo una premier de gala en el Cine Lido de Caracas el 5 de septiembre de 1950. Adicionalmente, las películas tuvieron demanda entre el personal de las compañías petroleras involucradas en el comité, así como en instituciones, empresas y colegios. Es posible que se hayan visto fuera de Venezuela, en las sedes principales de las compañías, principalmente en Estados Unidos y el Reino Unido, porque tanto la Princeton Film Center como la Shell hicieron versiones inglesas de las películas, con la única excepción de Con Salud Venceremos, porque esta película había sido filmada con sonido directo y diálogos grabados con sonido directo, y entonces la dejaron únicamente en la versión en español. Luego de rodar estas películas y la exhibición de estas películas, el Comité Fílmico de la Industria Petrolera cesó sus actividades a finales de 1951 y en 1952 entonces pasamos al siguiente programa fílmico, que es la unidad fílmica de la Creole Petroleum Corporation. Siguiente lámina, por favor. Como les dije, el Comité Fílmico de la Industria Petrolera se disolvió en 1951. Tomando en cuenta el éxito de esta iniciativa, Guillermo Zuluaga, de la directiva de Creole, y el Comité de Relaciones Humanas de la compañía, propusieron crear una sección de cine al servicio tanto de las prácticas organizativas internas de la empresa como del Departamento de Relaciones Públicas.
La producción de películas se coordinaría con otros medios y discursos de la compañía y sus programas sociales, educativos y culturales dirigidos a la sociedad venezolana. Las películas empresariales de Creole informarían sobre los planes y proyectos de la compañía, las actividades del personal y otros temas de interés, siempre evitando la publicidad directa. También se usarían en los programas de entrenamiento y capacitación sobre los procesos de exploración, perforación y otros. La sección contaría con equipo de filmación propio y trabajaría con personal de la compañía, con una inversión relativamente baja en equipos cinematográficos. Esto para evitar los costos de contratar productoras externas. Finalmente, aprovecharían el comienzo de las transmisiones televisivas en el país para alcanzar una audiencia más amplia a escala nacional. El eje de la producción fílmica empresarial para los empleados de la compañía sería un noticiero basado en la revista Nosotros. El noticiero retomaría el título, los temas y la línea editorial de la revista y sería de carácter mensual, con una duración de 10 minutos. Incluiría notas, material editorial, noticias deportivas, tendría entre 3 y 5 ítems en cada edición, más una presentación musicalizada con un tema original. La Creole privilegió el uso del cine como medio informativo interno a través de sus noticieros fílmicos para el personal de la compañía y como medio informativo externo con un noticiero televisivo para el público en general. La unidad fílmica de la Creole buscaba ser autosuficiente y evitó contratar productoras venezolanas externas, aunque sí encomendó el revelado, copiado y los efectos de sus producciones a los laboratorios que prestaban estos servicios aquí en el país. Siguiente lámina. Una vez aprobada la creación de la unidad fílmica en 1952, esta quedó adscrita a la Gerencia de Relaciones Públicas de Creole en Caracas, que designó a George DeWitt como jefe de la unidad. En contraste con el estilo gerencial característico de la Creole, que contrató estudios de mercado para tomar decisiones, la unidad fílmica de la compañía tuvo un comienzo un poco improvisado. Antes que contratar personal especializado ya formado y con experiencia cinematográfica, el Departamento de Relaciones Públicas optó por entrenar como documentalistas a los supervisores de relaciones públicas de las áreas operacionales de la compañía, para registrar los acontecimientos relevantes en cada una de ellas. El material filmado por estos supervisores se enviaba a Caracas. Allí lo recibía un grupo de trabajo integrado inicialmente por un escritor-editor que atendía diversas funciones de postproducción y un encargado de cámara, sonido, edición y filmoteca. Los equipos de filmación se instalaron y de edición se instalaron en el edificio de la Creole en Caracas. Tenían 2 máquinas de edición sonora marca Moviola, también tenían unas máquinas de edición silentes en 16 y 35 milímetros y otros equipos de menor envergadura. Siguiente lámina, por favor. La producción de la unidad fílmica tardó un poco en arrancar. En 1952 solamente pudieron filmar parte de la construcción del oleoducto en el lago de Maracaibo, y esto fue con una cámara prestada por otro departamento de la compañía. De manera que su actividad plena comenzó en 1953. Lo más importante de su producción fueron los noticieros Nuestras Actividades, que se emitió en 1953 y fue sustituido por Nosotros en la Pantalla, que se hizo entre 1954 y 1967. Otro noticiero fue Reporte Anual. El noticiero Nosotros en la Pantalla se inició con frecuencia trimestral, tenía historias de interés general, reseñas de los juegos atléticos de la compañía, fiestas, curiosidades y temas relacionados con la Creole. Al tercer año, es decir, en 1957, pasó a tener frecuencia mensual. La unidad fílmica también registraba material para los programas televisivos de la Creole como El Farol TV y El Observador Creole. El Observador Creole se emitió por Radio Caracas Televisión entre 1954 y 1967. No, creo que llegó hasta el 73, me parece. Bueno, creo que fue hasta el 73. El Farol TV era un programa cultural auspiciado por la compañía y transmitido por Radio Caracas Televisión. El segundo era un programa diario de la compañía con media hora de duración que se mantuvo en la televisión hasta diciembre de 1973. Siguiente lámina, por favor. Bueno, esta es una
la única copia que yo pude conseguir de un noticiero de la Creole, la encontré en el archivo fílmico de la Cinemateca Nacional, que está en la Biblioteca Nacional, y era una copia que estaba súper degradada, estaba muy avinagrada, y bueno, yo lo que hice fue que mal que bien logró proyectarse en una moviola y se grabó con una cámara digital. Entonces, por eso las imágenes del noticiero se ven así. Entonces, esta edición del noticiero corresponde al año 1961 y consta de 4 notas. En la primera nota, ¿verdad?, se reseña la visita del arzobispo de Caracas a la sede de Creole en Caracas. En la segunda nota, en el campo petrolero de Quiriquire, se representa una serie de experimentos de la compañía para que los crudos pesados venezolanos pudieran fluir más eficientemente a través de los oleoductos. Siguiente lámina, por favor. En la siguiente nota sobre Cumaná, se habla del Instituto Oceanográfico de la Universidad de Oriente y echan todo un cuento bellísimo de los científicos que trabajaban en el Instituto Oceanográfico, los experimentos que estaban llevando a cabo. Y lo más lindo y lo más interesante es que había participación de científicos extranjeros, incluso había un científico japonés y varios científicos de Europa colaborando con la gente de la Universidad de Oriente. Y siguiente lámina. La última nota representa la construcción del puente Rafael Urdaneta. Y básicamente trata de todo el proceso de ingeniería, las distintas etapas en la construcción del puente, etc. Siguiente lámina. Ok. Otras tareas de la unidad fílmica consistían en filmar material para películas espaciales encargadas por otros departamentos de la compañía. Algunas de estas películas especiales fueron Killing the Blowout at TJ-187 de 1954, que es cómo apagaron un incendio en una torre de perforación en el año 1954. Así es la Creole, el Bicentenario de Maturín, Desarrollo de la Comunidad, Capacitación Rural en Margarita, Del Campamento a la Ciudad y Algo Más que Petróleo. Siguiente lámina, por favor. La Creole también encargó películas a otras productoras directamente o por vía del Standard Oil en Estados Unidos. Entre ellas se encuentra Assignment Venezuela, película de entrenamiento dirigida por John Tobin y producida por la productora Sound Masters Inc. Iba dirigida a los ingenieros estadounidenses que trabajarían en Venezuela para la Creole. Una última modalidad fueron las películas hechas a partir de material adquirido a terceros, especialmente a naturalistas que viajaban por toda Venezuela, sobre regiones remotas como los llanos de Apure y el delta del Orinoco. Siguiente lámina. Ok, entonces, bueno, aquí les puse como una colección de fotogramas de la película Assignment Venezuela. La película, la historia que narra la película es la historia de un ingeniero de Estados Unidos que llega a Maracaibo porque va a trabajar con la Creole. Una vez en Maracaibo lo recibe un compañero, lo pasea por toda la ciudad, le muestra tanto la parte moderna de Maracaibo como la parte colonial. Pasan una tarde muy agradable en la piscina del Hotel del Lago. Al día siguiente deben irse al campo petrolero de Lagunillas y entonces, bueno, allí el ingeniero conoce a sus futuros compañeros de trabajo, interactúa con ellos. Aquí vemos una foto donde está recién llegando y saluda a un compañero. Vemos una escena en una de las oficinas donde le están presentando a los compañeros venezolanos, ¿verdad? Y luego, por supuesto, entonces empieza todo el proceso de mostrar las diferentes viviendas, los diferentes tipos de vivienda que había en los campos petroleros. Lo invitan entonces los habitantes de las viviendas para que comparta con ellos, para que conozcan cómo son las viviendas. Siguiente lámina, por favor. Bueno, va a trabajar y entonces le presentan a más compañeros de trabajo venezolanos y luego de eso tiene que ir a Caracas a estudiar español porque la Creole exigía que sus trabajadores estadounidenses pues aprendieran el español para comunicarse eficientemente con sus compañeros venezolanos. Entonces el ingeniero llega a Caracas, se muestra el aeropuerto de Maiquetía, la autopista Caracas-La Guaira, varias calles y avenidas de Caracas, las clases de inglés del ingeniero. Hay incluso una visita a la ciudad universitaria de Caracas
mientras pasa todo esto, la esposa y el hijo del ingeniero en los Estados Unidos están pendientes de las cartas de él. Él les dice, no, esto aquí es chévere, Maracaibo me encanta, Lagunilla es bonito, vénganse, vénganse para acá. Y la película termina, bueno, llega la familia del ingeniero, llega, él los recibe en el aeropuerto, que son las últimas dos fotos de abajo, pero entonces es muy divertido porque cuando llegan, la esposa y el niño le hablan en español al joven que les va llevando las maletas y le dicen, viste, te dimos una sorpresa, nosotros también aprendimos español. Entonces se suben a su carro. Bueno, es una película que, ¿cuál es la idea? La idea es entrenar a los ingenieros que venían de Estados Unidos, no tanto desde el punto de vista de las labores que iban a hacer, sino desde el punto de vista de la experiencia social de estar en Venezuela y cuáles eran las normas que debían cumplir para trabajar en la creola en Venezuela, porque en general las petroleras consideraban que sus empleados extranjeros eran embajadores ante Venezuela y ante el personal venezolano de la compañía. Ok, entonces, esa película está en YouTube y es muy divertida y además tiene un montón de fans, o sea, hijos de gente que trabajó en las petroleras, está en varias cuentas de YouTube, o sea, es una película súper popular. Yo siempre por ahí en Facebook, uno siempre se encuentra a alguien que pone la película y la comenta. Entonces, bueno, ya para cerrar, el Departamento de Relaciones Públicas de la Creole llevó estadísticas de asistencia, si quiere pasamos a la siguiente lámina. De asistencia a las proyecciones de los noticieros y otras producciones en la compañía. El personal de la unidad fílmica asistía a veces a las proyecciones para evaluar las reacciones del público en los campos y demás instalaciones de la empresa. Por su parte, el Departamento de Relaciones Industriales de la Creole hacía encuestas para evaluar la cobertura y la aceptación de los medios de comunicación corporativos. Una encuesta de 1959 reveló la buena aceptación del noticiero Nosotros en la pantalla entre los trabajadores, pero 10 años más tarde, una encuesta similar reveló que había bajado notablemente su público. Entonces, llegamos al año 1968, ¿verdad? Recuerden que en 1959 se relanzó la política de no más concesiones petroleras para las compañías extranjeras, que era una política de Juan Pablo Pérez Alfonso, y esto generó todo un proceso de negociaciones entre las compañías y el gobierno, y finalmente, bueno, las compañías aceptaron que en algún momento tendrían que irse de Venezuela. Claro, la idea era que las concesiones que estaban vigentes se vencerían en la década de los 80. Y una vez vencidas, las compañías se irían. Sin embargo, hubo como un proceso de desinversión en infraestructura, en equipos, una serie de cosas, y al final se produjo una negociación entre el Estado y las compañías y vino la nacionalización de 1975, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa aquí? Una vez que las compañías entienden que no van a seguir en Venezuela más allá del tiempo que tenía previsto el término de la concesión, en cierta forma pierde sentido todo ese dispositivo de medios, discursos y prácticas organizativas. ¿Por qué? Porque ya no están construyendo a futuro en Venezuela. Entonces, entre las primeras cosas que van a desaparecer están los programas fílmicos. La unidad fílmica de la Creole se cerró en 1968. De hecho, la última película fue Algo más que petróleo. Y la unidad fílmica de la Shell incluso cerró antes. La unidad fílmica de la Shell cerró en 1965. Lo que pasa es que la Shell contrató, es decir, los antiguos empleados de la unidad fílmica de la Shell formaron una compañía llamada Neofilm y la Shell les encomendó entonces a esa compañía la realización de una serie de películas, pero eso terminó también en 1971. Entonces, pero esas no son las únicas razones, sino que también hubo un cambio a escala global, ¿verdad? En los usos empresariales del cine por parte de las petroleras. Y se estaba comenzando a imponer el video en sustitución del cine para los usos empresariales. Entonces, por ejemplo, en la Shell en Inglaterra, poco a poco van dejando de usar el cine y van trabajando exclusivamente con el video. Entonces, todos esos cambios en general, bueno, condujeron a que la unidad fílmica de la Creole y también la de la Shell cerraran aquí en Venezuela.
Ahora sí es interesante ver que una vez después de la nacionalización, cuando la Boeing y Maravén asumen las operaciones de Creole y de Shell, ellos sí reeditan esos departamentos de relaciones públicas y continúan trabajando con campañas audiovisuales. No sé si ustedes recuerdan la famosa serie aquella, Petróleo en Gotas. Exacto. Entonces, hay una, digamos, hay una continuidad de esa iniciativa después de la nacionalización. Pero bueno, ya eso es un tema para alguien que le interese investigar. A lo mejor, si me da tiempo, lo puedo hacer. No lo sé. Pero bueno, en todo caso, con esto ya cierro la exposición.